Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Diana Ankudinova, Rusia, que interpretó la canción O los Caminos. En esta ocasión no tengo el texto, así que si me lo pueden dejar en la cajita de comentarios, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ir igualmente a ver qué nos transmite, ya con su voz y con su interpretación. Allá vamos después de la intro. Acá estamos. ¡Wow! ¡Qué lugar! Diana, ¿dónde estabas? ¿Dónde es este lugar? ¡Ay! ¡Qué maravilla! Bueno, vimos a la Diana de voz grave, a la que conocimos aquella vez hace un tiempo atrás, donde se escuchaba mucho su voz bastante polifónica, por decirlo de alguna manera, con ese efecto que decíamos, wow, qué voz tan con sus armónicos, ¿no? Sí, sí, se escucha así. Qué concierto, ¿no? Ese del concierto del Día del Recuerdo. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Бьется пыль под сапогами, степями, полями. Yo puedo decir que escucho mucha nostalgia y mucho como recuerdo, ¿no? En su voz. Está contando una historia que si bien no tengo la letra, esta vez no tengo ni la letra. Obviamente está contando una historia que me imagino que tiene que ver con la temática del día. Así que seguramente habla de algún tema bastante triste, recordando caídas de seres queridos y demás. Y ella tiene la voz ideal porque tiene una voz muy que denota dolor. Siempre lo dije desde chiquita. Los graves de Diana, al ser un contralto en su voz, son ideales para este tipo de interpretación, donde uno puede mostrar el sentimiento de nostalgia, dolor, desgarro, eh, qué sé yo, recuerdo, ese tipo de emociones son ideales para Diana. А кругом бушует пламя, до поле звездя. Aspiración. Qué linda los oficiales, ¿no? En la Дороги, orquesta. пыль да туман. Otra cosa que está utilizando es la voz de soplido. Ella está también susurrando por momentos y aspira, hace pequeños suspiros antes de comenzar en algunas frases. Eso le da cierto sentimiento a lo que va a interpretar. Obviamente esto, un suspiro es una añoranza y quizá está añorando obviamente algo que está contando. Холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит.
Uy, perdón. Perdón que lo voy a retroceder porque se me cortó un poquito. Ay, porque veo que molesta un poco mi silla. Ahí queda mejor. Ah, vamos. Твой дружок Ahí está. в бурьяне не живой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, Wow. клубится. La cantidad de gente que fue a esa ceremonia. ¿Dónde era? ¿En qué parte de... ¿Que era en Moscú, en San Petersburgo? No tengo idea. ¿En qué lugar se celebró este concierto? Una maravilla la cantidad de presencia, impresionante la convocatoria. Кругом земля дымится, чужая ¡Ah! Rompió la voz. Ahí hubo un desgarro, no sé lo que dijo, pero hubo algo que se quebró y ella hizo ese vibrato. Algo en sus palabras quebraron algo y ella hizo un vibrato. No creo que haya sido al azar. Ustedes me podrán decir qué es lo que quiso contar en esa parte, pero había un sentimiento de dolor, de quiebre en lo que ella dijo. Wow, la interpretación que está haciendo, es muy doloroso lo que está contando. ¡Ah! ¡Ay, piel de gallina, Diana! холода, тревоги, да степной бурьян. También me tienen que dejar dicho quién es el autor de la canción o los caminos, porque seguramente debe ser de alguien, de un poeta muy emblemático, muy icónico de Rusia, porque ella siempre en estos días suele cantar canciones muy icónicas. Край сосновый, солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. Ha crecido mucho las dinámicas en el volumen, ¿no? De ir bajito al fuerte, del piano al fuerte, dentro de que su voz no es una voz que sea demasiado propicia como para que uno lo note tanto. No es amiga, digamos, para ese tipo de cosas. Uno tiene que prestar más atención a ver si sube o baja el volumen. Es más difícil de notar en los graves, pero ella sí lo hace, ¿eh? Ella baja de volumen y sube de volumen. Tiene que ver con la dinámica y lo hace, susurra, pone aire, susurra y va al fuerte, según lo que está diciendo. И бескрайними путями, степями, Fuerte, creyendo, va creciendo. Ah, y ahí aspira. Ahí no sé qué dijo, tipo clase. Parecía que la A la aspirara, la tragara. No sé qué significa. Hoy estoy perdida con la letra. Mejor, a veces me gusta hacerlo así, porque no tengo la carga de decir, uy, sí, lo hizo por esto. No, simplemente lo siento. Siento que ella me está contando algo que quizá es algo que es tan que no lo quiero ni pensar y entonces lo aspira. Pero bueno, obviamente no es por fiaca o por pereza que yo no lo busqué, no lo encontré, que es distinto. Y a veces me confundo, hay muchas canciones con el mismo nombre y prefiero no hacer lío porque ya me he equivocado en Rusia varias veces. Cuando encuentro varias canciones con el mismo nombre, los caminos había muchas. Prefiero no equivocarme y que me lo dejen ustedes y me lo expliquen.
Esto es un llanto. тревоги, Un llanto ruso, ¿eh? Con una sonrisa. буря, снег ли ветер. Ojo, no se lo tomen a mal. Digo un llanto ruso con una sonrisa parece para ver si se lo toman a mal. Yo siempre digo que el espíritu ruso es estoico. Entonces pueden estar con una sonrisa, con un llanto, con una lágrima, y están así, parados. Han pasado muchísimo en su historia. Y entonces tienen un espíritu y una fortaleza que realmente es admirable, es admirable. Entonces son tan estoicos, tan fuertes, tan que por ahí pueden contar una historia que es tremendamente desgarradora y la cuentan de una manera sonriente, pero que en su mirada te das cuenta que te están contando algo que es totalmente doloroso. Aunque se sonríen por ahí por el recuerdo de lo bueno que vivió esa persona en vida, pero quizás falleció. Entonces vos estás, que lo estás escuchando, decís, ay, qué terrible, pero en realidad es algo que ellos valoran lo bueno, no lo malo. O sea, no lo malo. No se quedan con la parte triste. Tratan de superar y seguir. Eso admiro del espíritu ruso. Вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Una maravilla. Bravo. Bravo, Diana. Vamos a ponerte los aplausos. Me encantó porque fue una interpretación tan sentida que te llega realmente al corazón sin haber entendido. No hace falta. Es un concierto del Día del Recuerdo. Besito del cielo a los caídos. Así que bueno, les voy a dejar, si les gusta mi contenido, ya saben que se pueden suscribir, tuqui en suscripción, en campanita. Si quieren ayudar al canal para que siga creciendo, acá les dejo todos mis links, pero eso es optativo. Y bueno, simplemente les dejo todo mi cariño y mi amor y que sean saludables y felices. Hasta la próxima reacción. Chao, chao.